versículo 8. Está el Señor, recuerda, Isaías profetizó al reino del norte, hermano, el reino que fue llevado cautivo por los asirios, por Salmanasar III, y ellos estaban cayendo en una situación que era muy grave. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam quedó al cargo de todo Israel. Había una persona que había sido capitán del ejército de Israel llamado Jeroboam, y esta persona, hermanos, se había sublevado en contra de Salomón cuando Salomón era el rey de Israel, y como ya estaba en problema, huyó hacia Egipto. Cuando Salomón muere, esta persona regresa otra vez a Jerusalén, a Israel, y como el hijo de Salomón, llamado Roboam, él no consultó a Dios, no consultó a los ancianos, no consultó a la persona sabia de Israel para tomar decisiones, consultó a los jóvenes. Esta persona hizo que muchos pueblos de Israel se estuvieran inconforme con él. Entonces esta otra persona llamada Jeroboam dividió el reino. Y en el reino del norte quedaron 10 tribus y en el reino del sur quedaron 2 tribus. Ahí es donde quedan los judíos y el reino del norte, que es Israel. El problema pasó, hermanos, que como el templo que Salomón lo construyó en Jerusalén. Entonces los judíos, hermanos, para ellos el templo, hermanos, era como un orgullo para ellos, lo sigue siendo. Aunque no lo tienen ahorita, para ellos siguen creyendo que el templo se va a construir y se va a reconstruir. Entonces el punto de todo esto es que la gente que estaba en el reino del norte bajaba hacia Jerusalén a adorar a Dios. Entonces muchos consejeros de Jeroboam, que estaba encargado de las 10 tribus del norte, le dijeron: mira, este pueblo va tanto a Jerusalén que se va a quedar allá de pronto. Y este hombre, hermanos, ingenió algo malévolo y empezó a llevar ídolos a Israel, al reino del norte, para que el reino del norte dejara de adorar a Dios y se fuera a adorar a los ídolos. Y basado en eso, hermanos, es que Isaías se le es revelado esta palabra que vamos a leer ahora. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque Dios está tratando de decirle a Israel que aunque las naciones hayan inventado muchos dioses, verdaderamente solamente existe un Dios en los cielos y en la tierra. Amén. Yo estuve analizando, estudiando hoy por la mañana, hermanos, y estuve investigando cuántos dioses hay. ¿Y saben cuántos dioses hay en la tierra? ¿Cuántos ídolos? 330 millones de ídolos. A ver, es una barbaridad lo que hay. Y la gente, hermanos, cuando su corazón se vuelve en desobediencia a Dios, cuando la gente de su corazón se vuelve en rebeldía hacia Dios, ellos crean sus propios ídolos para no estar sujetos al Creador. ¿Sabe por qué? Porque todos los ídolos de las naciones no demandan nada hacia los seres humanos. No les demandan santidad, no les demandan servicio. Fíjese que las personas, hermanos, que son idólatras, las personas que adoran dioses falsos, son más devotos muchas veces que los cristianos. ¿Qué veces? Porque las personas, hermanos, no reciben ningún favor de los ídolos y lo dan todo, hasta su vida entregan por su ídolo. Y el pueblo de Dios muchas veces no damos muchas cosas para honrar y glorificar al único y verdadero Dios. ¿Ve la gran diferencia? Me llamó la atención una vez un predicador estaba hablando sobre cuando Aarón hizo el becerro de oro. Y dijo: mira, hermano, Aarón pidió oro a todo Israel. Israel venía de Egipto, eran esclavos, no tenían dinero, no tenían nada. Pero cuando salieron de Egipto, Jehová tocó el corazón de los egipcios para que todo el oro que había en Egipto se lo dieran a los judíos. Cuando Aarón le dice a ellos que trajeran su oro para hacer el becerro, la gente no lo pensó 2 veces. La gente dio todo lo que tenían de valor para que Aarón hiciera un ídolo. Pero cuando Jehová le pedía a Israel que le obedecieran, no daban nada por la palabra de Dios. Y ese conflicto, hermanos, es el que estaba pasando en Israel. Y ese conflicto es el que pasa hoy en la iglesia. Hay mucho pueblo de Dios que está dispuesto a hacer cualquier cosa por algo o por alguien, pero cuando es por Cristo Jesús,
Siempre la pensamos. Por eso yo quiero hoy, hermanos, mostrarles unas 5 o 6 cualidades extraordinarias de nuestro Dios, por las cuales nos vamos a dar cuenta que el único Dios que merece la adoración y la gloria y la honra y el servicio y nuestra obediencia es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Los dioses de las naciones son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. 330 millones de ídolos, pero en todo junto no pueden hacer absolutamente ni el 0%, ni el 0,1% de lo que hace nuestro Dios. Imagínense cómo es. ¿Por qué lo cambiamos? ¿Recuerda las 10 plagas en Egipto? Esas 10 plagas fueron directas hacia 10 dioses egipcios, para que los egipcios se dieran cuenta de que Israel no necesitaba más que un Dios, que con él le bastaba y le sobraba. Cuando Moisés le dice a Jehová, ok, yo voy a ir a Israel, me reúno con los ancianos y le digo, el Dios de Abraham me envió. Y si me preguntan cuál es el nombre, ¿qué le digo? Dile que yo soy el que soy. Esa palabra, yo soy el que soy, cuando la traducimos a nuestro lenguaje, dile que yo soy todo lo que ellos necesitan. El Hijo de Dios no necesita a nadie más que a Cristo Jesús. Amén. Grábese eso. Entonces, cuando usted se da cuenta que Jesús es el único Dios creador de los cielos y la tierra, es el Dios de los cristianos, dicen las religiones, el que tiene a Jesucristo está completo, no le falta nada. No necesitamos nosotros, hermanos, sacrificar nuestra fe, poner en duda nuestra fe en Jesús, dejar de servir, amar y adorar a Cristo Jesús por cambiarlo por un ídolo que alguien creó por ahí. Vamos a leer Isaías 44, versículo 5. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Decimos amén, hermanos. Amén. Esto dirás, dice Jehová a Isaías, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová, y ese apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel. Una de las funciones de un rey no solamente es gobernar, no solamente es proteger y proveer, sino que también una de las funciones de un rey es dar órdenes. A los reyes nunca se les contradecía sus órdenes. Y si Israel es el rey de Israel, y si Jehová es el rey de Israel, Israel debería someterse a todo lo que Dios le mandaba hacer. El problema es que Israel, hermano, conocía perfectamente la voluntad de Dios, porque ellos conocían los 10 mandamientos. Dentro de uno de ellos sale, no harás imágenes o dioses delante de mí, ídolos, no te postrarás, no te adorarás, no lo adorarás, sino que solo Jehová tu Dios servirá. Ellos lo sabían perfectamente de que ese mandamiento estaba ahí y que quebrantarlo, hermano, eso llegaba a penalizarlo con la muerte de las personas. Pero sin embargo, aunque ellos conocían lo que Dios quería y conocían a Dios, siempre practicaban la idolatría. Creo hasta hoy, hermano, que las dos cosas que más dañó a Israel, uno fue la idolatría y la otra fue la rebeldía hacia Dios, que conociendo la verdad hacían el pecado delante de los ojos de Dios. Sigamos pues leyendo. Dice, Rey de Israel, dice, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esos 330 millones que la gente ha inventado? Esos no son dioses, son ídolos. Y Pablo dice en Corintio que todo lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, dice que a los demonios se los sacrifican. Entonces, hay que poner atención siempre a esto. Ahora, ¿qué es Dios para nosotros? ¿Cómo podemos nosotros describir a Dios en nuestras vidas? Dios es todo aquel o aquello que gobierna nuestros corazones, el que dirige nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, el que maneja nuestro tiempo, nuestra salud, el que maneja nuestra economía. Ese es su Dios. Ese es su Dios. El que gobierna todo tu mundo, ese es tu Dios. Puede ser uno mismo, el ego de uno mismo.
puede ser lo que uno cree que es lo correcto, puede ser una religión, puede ser un líder de una religión. Todo aquel que le dice a usted lo que tiene que hacer, todo aquel que maneja su vida y su tiempo y todo lo que usted tiene en sus manos, ese es su Dios. Por eso es muy importante entender, nuestro corazón debe de pertenecer exclusivamente a Cristo Jesús. Amén. En Lucas 6:46 Jesús habla estas palabras: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué muchos cristianos llamamos a Jesús nuestro Señor y nuestro Dios y no hacemos lo que Él dice? ¿Por qué lo profesamos como nuestro Dios, el gran yo soy, el todopoderoso, Jehová Nisi, Jehová Estandar, Jehová Jireh, Jehová Sidkenu? Y empezamos a mencionar a Dios, pero en la práctica, en la vida de nosotros lo excluimos. Todo lo que gobierna nuestra vida, ese es nuestro Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermano, nosotros como hijos del Señor. Les voy a decir por qué. Yo dije una vez aquí predicando, no sé si fue la semana pasada, y yo dije que todo lo que le pasó a Israel es una advertencia para nosotros. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10. Pablo dice que todo lo que le pasó a Israel es para nuestra enseñanza. También cuando usted lee Romanos capítulo 11, cuando habla del olivo silvestre y del olivo natural, dice que muchas de las ramas naturales, muchos de los judíos fueron quitados del pueblo por su incredulidad. Y en su lugar fuimos injertados nosotros por la fe en Jesús. Pero Pablo dice estas palabras: ellos fueron quitados por su incredulidad y tú fuiste injertado por la fe. No te ensoberbezcas, porque si Dios no perdonó a la rama natural, tampoco te perdonará a ti. Todo lo que vemos en Israel, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Muchos judíos se han perdido. ¿Por qué? Porque han desobedecido a Dios. ¿Cómo es posible que teniendo un Dios todopoderoso, miremoslo de esta manera, el creador de los cielos y de la tierra, abrió el mar rojo, más de 2 millones de gente pasó corriendo por entre medio del mar, 6 millones de judíos fueron quemados vivos por Hitler en el tiempo de los nazis? ¿Dónde estaba Dios? Esa es la pregunta que mucha gente hace. Si Israel era el pueblo de Dios, ¿dónde estaba Dios? ¿Sabe qué es lo que pasó? Que Israel estaba levantando el fruto de sus malas decisiones. Dios es un juez, es un Dios justo, hermanos. Dios respeta nuestras vidas y Él sabe, hermano, que nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Yo dije esto una vez: Dios no solamente se duele de que nosotros le desobedezcamos, sino que también se duele cuando las consecuencias de nuestra desobediencia vienen a nuestras vidas. Porque normalmente pasa esto: cuando tomamos decisiones equivocadas y nos va mal, culpamos a Dios. ¿Dónde está Dios? Él no te mandó a hacer las cosas. ¿Por qué me pasó? Porque tú tomaste la decisión. Israel cometió el error de entregar a Jesús. Dice cuando estaba ante Pilato, Pilato se lavó las manos y dijo a Pilato: yo soy inocente de la sangre de este hombre. ¿Y qué dijeron los líderes? Que la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los líderes de Israel trajeron una maldición hereditaria a los judíos. Y se cumplió cuando Hitler quemó 6 millones de ellos, hermanos, allá en Alemania. Entonces hay consecuencias. Y déjeme decirles de que Dios no estaba contento con eso. Pero Dios estaba advirtiendo todo el tiempo. Por eso le estoy diciendo: cuando usted lea la historia de Israel, siempre piense que Dios le está hablando a usted. Porque así como le pasó a Israel, también nos puede pasar a nosotros. Amén, hermanos. Sigamos pues leyendo. El versículo 7 dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. 8. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Y lo que sigue: no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Imagínense Israel, que fue testigo
Israel fue testigo de las obras poderosas que hizo Dios en el desierto contra Faraón. Ellos vieron la gloria de Dios y sin embargo ellos decidieron hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso es que el fracaso de Israel, hermanos, es tan grave que hasta ahorita siguen en guerra. Israel no ha tenido paz sino solamente durante 2 periodos de gobiernos que el otro día les explicaba. Los 40 años que gobernó David y los 40 años que gobernó Salomón. De ahí para allá, miles de años en guerra. Todo empezó en guerra y todo va a terminar en guerra. ¿Y sabe por qué? Porque ellos han desechado a su Creador. Han desechado a su Dios. Ellos se han apartado de Dios. Ellos solamente se acercan a Dios cuando están en problema. Solamente cuando están en problema. Vemos el caso cuando Nehemías construyó los muros de Jerusalén. Vemos el caso también, hermano, cuando Josafat fue cercado por millones de soldados para destruirlos. Vemos el caso de Daniel, el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, hermanos, clamaron a Dios porque ya no tenían opciones. No tenían opciones, pero cuando estaba todo bien, abandonaron a Dios. Y es lo grave que puede pasar en la vida de un cristiano. Escuche esto, hermano, nuestra lucha espiritual es constante. Así no tengas problemas o los problemas ya los soluciones, acércate más a Dios. Métete más con Dios, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros pensamos, hermano, que ya solucionamos un problema en nuestra vida familiar, qué sé yo, espiritual o dentro de la iglesia, ya lo solucionamos y ya vamos a sentarnos tranquilos. No, hermanos, es cuando más tenemos que estar listos. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentaciones, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El día que nosotros, hermanos, nos desprendamos, hermanos, de estar velando, ese día nos ponemos en la mira del enemigo para que nos ataque y nos destruya. Israel, hermanos, tenía momentos maravillosos de bendición sobre su vida y pensaban que ya tenían todo hecho. Y se descuidaban, y es cuando venían los juicios de Dios sobre su vida. No nos descuidemos. Dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Vámonos a Mateo capítulo 6, hermanos. La primera cosa que yo quiero enseñarles, Mateo 6, 26 al 32, yo quiero enseñarles una de las características de nuestro Dios. Nuestro Dios es el único Padre. Escuche esto. Pueden haber 330 millones de ídolos, pero ninguno de ellos es Padre. El único verdadero Padre, creador, sustentador de la creación, se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora, ¿qué significa la palabra Padre? Padre significa creador. Padre significa protector. Padre significa proveedor. Padre significa sustentador. Padre no solamente es traer un hijo a este mundo. Padre es cuidarlo, es educarlo, es protegerlo, es guiarlo, es disciplinarlo, es proveerle, es guardarlo. Eso es Padre. Y algo que es muy importante, hermano, mire que Dios como Padre ha sido fiel. Incluso aunque las personas sean infieles, Él sigue siendo fiel. Porque Él, mire, dice la Biblia que Él deja salir el sol sobre bueno y sobre mal. Él deja caer lluvia sobre bueno y sobre mal. Aunque la gente esté idolatrando a sus ídolos, Él sigue cumpliendo su función de Padre. Dios sabe lo que los seres humanos necesitan. Aunque los seres humanos nunca reconozcan que los que tienen en su vida, que lo que han alcanzado en su vida es una provisión que Dios les ha dado. Porque normalmente pasa eso. El ser humano, hermano, cuando necesita a Dios lo busca incansablemente, pero una vez que tiene las bendiciones se olvida de darle gracias a Dios. El pueblo de Dios no es así. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Dice la Biblia en Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros sabemos que lo que tenemos en nuestra vida y lo que somos nos lo ha proveído nuestro Padre Celestial. Por eso le damos gracias, le damos gloria a Él como nuestro Dios. Amén, hermano. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 26 al 32. Vamos a darle gloria a Jesús. Mirad, dice, las aves de los cielos. Mire cómo es el Padre. A ver, díganme usted cuál de esos ídolos
Esos 330 millones de ídolos que hay en el mundo pueden hacer esto. Nadie puede hacer esto. Y nadie lo va a hacer y nadie lo quiere hacer. Solamente el Padre Celestial. Él es Padre de nuestras vidas. Ahora imagínense cuánto más nosotros que somos sus hijos. Es una gran bendición, es una cualidad maravillosa. Nuestro Dios siempre es fiel a su posición, es fiel a su nombre. Y su nombre de Padre Celestial, de Padre Eterno, de Creador Eterno, Él lo honra con sus obras. Mira lo que dice. Dice así: mirad las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? La pregunta. Póngase a pensar usted. ¿Cuánta bendición ha llegado a su vida? Su familia, sus hijos. Hay unos que ya tienen sus hijos que están casados, tienen sus casas, sus familias, sus buenos trabajos, les va bien. ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino eso? Si una persona dice, no, de mi sacrificio, entonces Dios no es su Padre. Entonces Jesús no es su Señor. Porque Él es el que nos provee todo a nosotros. Él es el que nos sustenta. Dice que todo existe y todo permanece por Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y por toda la creación, por su poder subsiste. No por lo que hacemos o por lo que dejamos hacer. Dios es el que abre puertas y Dios es el que cierra puertas. Ese es Dios. Aunque nosotros no reconozcamos, hermanos, sus obras maravillosas, eso no le impide a Él seguirnos bendiciendo. Seguirnos bendiciendo. Porque hay muchas personas que alcanzan metas en sus vidas y a la hora de dar gloria a alguien, no se acuerdan de Dios. No se acuerdan de Dios. Siempre el yo hice, me sacrifiqué, yo hice. No, hermano, mire, dice Jesús, separado de mí nada podéis hacer. Todo lo que usted tiene, Dios se lo ha provisto. Dijo Juan el Bautista, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Entonces es muy importante entenderlo. Sigamos leyendo. ¿Y quién de vosotros, dice el versículo 27, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nada. Por mucho que usted haga, por mucho que yo haga, no prosperamos si Dios no hace prosperar nuestros caminos. Sencillo. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Miren cómo es nuestro Dios. Cómo es nuestro Dios. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Yo sé que hay lugares en el mundo, hermano, donde la gente no tiene las posibilidades de vestirse bien, de tener ropa buena. Yo lo sé. Pero hablemos de nosotros. Amén. Hablemos de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién de ustedes tiene vacío su closet? ¿Quién de ustedes solo tiene un par de zapatos? Díganme la verdad. El que tiene menos tiene 5 o 6 pares de zapatos. Y zapatos de 100, de $200. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Entiende eso? Dios te ha bendecido, Dios te ha proveído. Ese es nuestro Dios. Esa es una virtud, hermano. Nosotros necesitamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Necesitamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. No le dé los méritos a ese Dios que se llama egoísmo, a ese ídolo que se llama yo. No le dé los méritos a ese yo. Dele los méritos a Él, que Él es el que lo provee. Él es el que lo provee, hermano. Siempre grábese esto. El diablo todo el tiempo va a querer robarse la gloria que le pertenece a nuestro Dios. Incluso dentro del pueblo de Dios hay muchas personas que no han sabido darle gracias y darle gloria a Dios. Dad gracias a Dios en todo. Déjenme decirle, hay pueblos que se duermen por las noches y ni siquiera le dan gracias a Dios que sus hijos vivieron un día en la escuela con alimentación, Dios los protegió, Dios los guió con salud, ropa, alimento y todo, y no le dan gracias a Dios.
Hay muchos pueblos de Dios que todavía no tienen ese espíritu, ese corazón de agradecerle a Dios por lo que Él le ha dado. Tenemos que aprender y conocer que nuestro Dios es el sustentador y el proveedor de nuestras familias. Amén, hermanos. Amén. El versículo que sigue, el 29, el 30, perdón. Y si la hierba del campo, dice, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? Yo dije una vez esto y quiero repetirlo, pues yo repito muchas cosas. Dijo un hermano, cuando uno ya está viejito repite todo. Pero yo quiero repetirlo porque está mucho lo que va a hacer. Algo muy importante que debemos saber, hermano. Mire, cuando nosotros reconocemos a nuestro Dios en todos nuestros caminos y aprendemos a ser agradecidos con Él, es porque nuestra vista espiritual está activa, no está ciego. Solamente el que está ciego espiritual no puede ver lo que Dios le ha dado. No puede ver. Todo lo que tú tienes te lo ha proveído Dios. Todo, hermanos, todo. Debemos darle siempre gracias y darle gloria a Dios en todo. Es más, le voy a explicar algo muy importante. Más del 90%, escuchen lo que le voy a decir, cuidado, hasta más del 95%, de las bendiciones que usted ha recibido y yo he recibido de Dios, no se las hemos pedido nosotros. No se las hemos pedido. No. Sin embargo, Dios te las ha dado. Eso es ser padre, esa virtud, hermano, de responsabilidad paterna de Dios, ahí va a estar siempre. Porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Pero Él quiere que nosotros le reconozcamos en todos nuestros caminos. Honra a Jehová, dice la Biblia, con tus bienes y con las primicias de tu fruto. Bendice a Dios y honra, testificando, esta provisión me la dio el Señor a mí. Yo puedo trabajar 10 horas, pero si Dios quiere ese dinero lo puedo agarrar y se me puede ir como agua en la mano. Mira, hay personas que ganan muchísimo dinero, hermano, pero fíjense que nunca tienen nada en la bolsa. ¿Sabes eso? Sí, lo que tienen son puras deudas y quebraderos de cabeza. Hay otros que ganan poco dinero y siempre tienen bendición en su billetera y siempre andan contentos. ¿Saben por qué? Porque esas personas saben honrar al que le proveyó ese dinero que tienen en sus bolsas. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted lo honra a Dios, créame que Dios lo va a honrar también. Amén. Versículo que sigue, el versículo 32, ¿verdad? 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Creo en términos personales, hermano, que lo que debemos de preocuparnos nosotros siempre es vivir en obediencia delante de Dios, reconocer al Señor en todos nuestros caminos, honrarlo a Él como nuestro proveedor y algo muy importante, nunca se olvide que Dios tiene conocimiento de su problema y de su necesidad. Si Dios tiene conocimiento de su problema y de su necesidad, está acabado el asunto. Usted nomás pídaselo en el nombre de Jesús y Él se lo va a solucionar. Pero tenga a Dios como la fortaleza de su corazón. No deje que ídolos lleguen a su corazón. No dé gloria a nada ni a nadie en esta tierra. Dele gloria solamente a Cristo Jesús. Salmo 103. Vamos a Salmo 103, versículos 12 al 17. Otra de las virtudes que tiene nuestro Dios es que nuestro Dios es misericordioso y clemente, hermano. Nuestro Dios es tan bueno, hermano, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Nuestro Dios es tan bueno, hermano, que Él se compadece de nosotros cuando cometemos pecados. El Salmo 103, versículo 12 en adelante al 17. Es tan bueno nuestro Dios, hermano. Mire, yo no sé cuántos pecados he cometido hoy. No sé cuánto. Yo tampoco sé cuánto he cometido yo hoy.
Pero dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y su sangre preciosa nos va a limpiar. Lo que yo a veces no entiendo, no alcanzo a comprender, porque para mí a veces digo, si algo me está estorbando, ¿por qué lo voy a cargar? Si algo está lastimando mi corazón, no me trae paz, y mi relación con Dios no es pura, no es sincera, ¿por qué lo voy a cargar? ¿Por qué voy a cargar un resentimiento? ¿Por qué voy a cargar un enojo? ¿Por qué voy a cargar algo malo en mi corazón cuando yo lo puedo depositar en Dios? Ahora, déjeme decirle, de esos 330 ídolos que hay en el mundo, los 330 millones que hay, no pueden perdonarle a usted un solo pecado. Un solo pecado. Pero nuestro Padre Celestial los puede perdonar todos. Amén. Y los quiere perdonar todos. Porque Dios quiere vernos limpios y puros delante de su presencia. Cuando usted levante sus manos a Dios, cuando usted traiga una ofrenda al altar, sea adoración, sea un clamor, sea, qué sé yo, sus diezmos, ofrendas al altar, Dios quiere que eso venga en pureza y santidad delante de Él. Y he llegado a la conclusión, hermanos, que Dios está más interesado en limpiar nuestro corazón que nosotros mismos. Está más interesado Dios que usted ande en santidad y en pureza que nosotros mismos. Y le voy a decir por qué. Nosotros no le dijimos a Jesús que muriera por nosotros en la cruz. No, yo no le dije a Jesús que muriera por la cruz. Él murió porque sabía que yo lo necesitaba hoy, mañana y siempre. Sí, hermano. Segunda cosa, Dios todo el tiempo, escúchame bien algo, Dios todo el tiempo te va a seguir hablando y diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Dios todo el tiempo te va a decir esto. Mis ojos están por todo lugar, viendo lo bueno y viendo lo malo. Para que nos demos cuenta, hermano, que Él nos está tocando el corazón. Ven a mí. Quiero que seas limpio, que seas puro, pero si no vienes a mí, yo no lo voy a hacer. Esos mentados 330 millones de ídolos no lo pueden hacer. Nuestro Dios está preocupado por nuestra salud espiritual. Está preocupado por la sanidad de nuestra alma. Y su compasión y misericordia, hermano, traspasa los cielos. Ese es nuestro Dios. La gente te puede condenar. La gente te puede juzgar. Porque eso pasa. Me preguntó una persona y me dice, oye, hermano, le hago una pregunta. Él va a otra iglesia. Me dice, ¿qué tan cierto es? Dice que si una persona se aparta de la iglesia, ya se perdió y se va al infierno. Y digo, ¿quién le dijo eso? No, pues una persona ya de donde yo me congregaba. Le digo, no es así. Uno se va al infierno y se pierde cuando se muere sin Cristo. Pero mientras tienes vida, tienes esperanza. Yo te voy a decir lo que dice Jesús. Dice que Él dejó las 99 que estaban seguras y fue a buscar la que estaba descarriada. El ser humano te puede juzgar, te puede condenar, te puede maldecir, pero cuando vienes a Jesucristo, Él no hace ninguna de esas cosas. Y déjeme decirte, la única persona que tiene autoridad espiritual y soberanía, autoridad moral para hacer eso es Dios, y Él no lo hace. Ese es nuestro Dios. Usted puede ir a nuestro Dios 100 veces en el día y las 100 veces, Padre Santo, perdóname. ¿Y saben qué hace Dios? Agarra la sangre de su Hijo y te limpia, mira, hermano. Ese es nuestro Dios. Nunca olvidemos que su misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. No hay límite para su amor, para nuestro Dios. Tú y yo necesitamos, yo todo el tiempo que voy a orar, hermanos, yo le digo, Padre, perdóname. Perdóname, estoy luchando todos los días para ir superando imperfecciones en mi vida, pero soy imperfecto y sigo pecando. Entonces, ¿qué hago? Padre, perdóname y ayúdame a ser diferente. Esa es la vida del cristiano. No somos perfectos, pero somos diferentes cada día. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, a ver si es el que lo puede medir.
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es algo curioso, hermano. Hay otro pasaje que dice de que Dios toma tus pecados, los arroja a la mar y nunca se olvida. Nunca más lo recuerda. Imagínate la mente de Dios. Imagínate la mente de Dios. El problema que yo siempre he dicho esto. Todos nosotros, no hay un solo ser humano en esta tierra que no necesitemos la misericordia de Dios. ¿Quién no ha pecado en esta mañana? A ver, levántame la mano para darle un premio. Todos, hermanos. Necesitamos pedirle a Dios. Pero algo muy importante, cuando nosotros oremos, Padre, usted es un Dios de misericordia. Usted es un Dios de pacto. Usted es un Dios de amor, de compasión. Padre, perdóname. Perdóname en el nombre de Jesús. Y verá cómo Él lo va a hacer inmediatamente. Eso yo se lo digo, hermano, como una forma de consejo. ¿Sabe para qué? Para que su corazón esté en paz, esté en gozo y armonía todo el tiempo. Porque una vez que el pecado toma control del corazón de nosotros, cualquiera de sus manifestaciones, hermano, nos quita la paz. Nos quita la paz. Es más, nos quita el deseo de orar, de leer la Biblia, de venir a la iglesia. Nos quita todo, nos bloquea todo. El pecado es lo que hace. El pecado es como un cáncer en la vida de nosotros. Pero lo bueno es que está el antídoto. El antídoto es la sangre de Jesús. Aunque usted vaya a comer por sus alimentos y vaya a orar, ore, dígale, Padre, antes que me bendiga mi cuerpo, bendice mi alma, Padre, perdóname. Hágalo, hermano, para que viva una vida en paz, en tranquilidad. Aunque el mundo se caiga a pedazos, usted va a estar tranquilo. ¿Por qué razón? Porque la paz de Dios va a estar en su corazón. Bien, sigamos leyendo. El versículo, ¿dónde estamos? 17, el 13, 12, 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de quién. Y si no le temen, ¿sabe cuál es la persona que no le teme? Es aquella persona que actúa pensando de que no tiene consecuencia lo que hace. Ahora, todos nosotros, hermanos, como dije anteriormente, todos pecamos. Pero una cosa es pecar y otra cosa es permanecer en el pecado. Ese es el gran problema. Cuando una persona no tiene temor de Dios en su corazón, peca de manera deliberada, consciente y voluntariamente. Sabe que está mal lo que está haciendo y lo sigue haciendo. Entonces, es una forma de decir en palabras nuestras como querer jugar con Dios. Eso es. Dios perdona nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepintamos. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es confesar que pecamos, pedir perdón y no volverlo a hacer. Pero si una persona pide perdón, pero su corazón insiste en darle, es porque no tiene temor de Dios. Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos al punto de que la misericordia de Dios es para los que le temen. No dice para los que pecan y piden perdón. No, es para los que le temen. Porque mucha gente puede pedir perdón, pero está en la disposición de decirle, Padre, ayúdame a ser diferente. No debemos permitir que el pecado tome control de nuestros corazones. Tenemos que desprendernos de ellos. Inmediatamente que llegue, tenemos que desprenderlo. Pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría para apartarnos de esto. Porque hay muchos pecados que usted y yo, con nuestra fuerza, no lo podemos superar. No lo podemos superar. Tenemos que necesitar la ayuda de Dios para poder desprendernos de ciertos pecados. El punto es, ¿hay temor en nosotros para desprendernos de eso? Si hay temor, la misericordia de Dios nos va a alcanzar todos los días de nuestras vidas. Ok, sigamos leyendo, hermanos. Dice el versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, dice, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y no pereció, y su lugar no la conocerá. Él sabe que somos personas imperfectas, somos personas débiles. Nunca se olvide, hermanos, que Dios le ama a usted y le ama con amor eterno. Nunca se olvide que cuando Dios le dice a usted que lo ama y que está dispuesto a perdonarlo, es porque Él está dispuesto a perdonarlo. Pero necesitamos ir a Él.
Una vez encontré a una persona, leamos hermanos, váyanse conmigo a Romanos 2, mientras yo les explico algo. Una vez encontré una persona orando y en la oración decía: Padre, si en algo te he fallado. Decirle a Dios eso es decirle a Dios mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque dice Juan, 1 de Juan capítulo 1, que el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, todos nosotros cometemos pecado, pero el punto de todo es, estamos buscando la solución a ese pecado, porque un pecado va alejándonos de otra y otro y otro. Cuando menos pensamos, estamos hundidos. Entonces, en el momento que llegue el problema, debes de cortarlo ahí. Ahora, déjenme explicar algo muy importante. Hay pecados que ustedes cometemos, pero no es un pecado que nos está cautivando. Porque hay pecados que esclavizan a la gente. Por ejemplo, hay pecados como la mentira. Hay gente que miente no tan facilito. Usted puede decir una mentira, no es una licencia para que peque, no me estoy diciendo. Usted puede decir una mentira, pero no quiere decir que es mentiroso. Un mentiroso es una persona que peca constantemente, que miente constantemente, que su vida está de constante mintiendo. Entonces, hay pecados que usted los comete porque es débil, porque es imperfecto. Pero hay pecados que son ataduras espirituales en el corazón de los hijos de Dios. Ese pecado es el que usted y yo tenemos que combatir, pero a todos, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza. Y tenemos que caminar en temor delante de Dios para dejar de hacer lo malo que estamos haciendo. Como dijo un pastor por ahí, a Dios orando y con el mazo dando. Le pedimos a Dios que nos ayude, pero nosotros ponemos de nuestra parte. No podemos dejar todo en las manos de Dios como que Dios nos va a cambiar y ya pasó todo. No, tenemos que poner de nuestro esfuerzo para dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Y en ese procedimiento Dios va quitando lo malo y nos va dando la victoria sobre ese problema. Ese tipo de pecado que toma raíz en el corazón del cristiano, ese pecado es el que más daño hace. Y a ese tenemos que combatir. Mira lo que dice Romanos. La tercera cosa que debemos de tomar en cuenta de Dios es que Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2, hermano, versículos 5 al 11. Dios no hace acepción de personas a la hora de juzgar a la gente. No hay nadie, hermano, en la tierra, escuche bien, no importa quién sea, no hay nadie que se escape de los juicios de Dios. Todo el mundo. Y mire, y de la misma manera que Dios va a juzgarlo a usted, me va a juzgar a mí. No hay forma, no hay nadie que tenga como que diga inmunidad. Yo tengo inmunidad porque yo soy planeta. No, hermanos. A todo vamos a darle cuenta a Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Vamos a darle gloria a Jesús. Amén, hermanos. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Nótese que es importante que Pablo le habla a la iglesia, no le habla al inconverso. Porque la carta a los romanos es a la iglesia que estaba en Roma. Entonces había gente en la iglesia en Roma que tenía un corazón duro a la palabra de Dios y un corazón no arrepentido delante de Dios. Por tu dureza de corazón, por tu corazón no arrepentido. Le habla a gente que estaba en la iglesia. Mire, sigamos leyendo. Dice, estamos en 5, ¿verdad? Dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, porque eso va a ocurrir. Podemos pasar 20, 30 años pecando y pensamos que nada pasó, pero cuando toca dar cuenta, vamos a dar cuenta. Amén. Créanme que sí. Y no solo eso, también las consecuencias que vienen de pecar deliberadamente. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras. No hace acepción de personas. Usted lo hace, usted responde. Yo lo hago, yo respondo. Eso es lo que a mí me gusta mucho de Dios, algo. Me encanta mucho. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre respeta nuestras decisiones. Dios nunca te va a poner un cuchillo, una pistola para que tú hagas lo que Él dice. Nunca.
Él te pone delante de ti, como dice Deuteronomio capítulo 30, del 15 al 20, Él pone el bien y el mal, la verdad y la mentira, la muerte y la vida delante de nosotros. Y nos dice, escojan. Aún como pueblo de Dios, hermanos, usted puede tomar todas las decisiones que usted quiera tomar. Hágalo. Hable lo que tiene que hablar. Piense lo que tiene que pensar. Haga lo que tenga que hacer. Todo lo que usted quiera. Pero de todo eso le daremos cuenta a Dios. Eso a mí me gusta mucho de Dios, hermano. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre nos está, cuando venimos a la iglesia, lo que Él hace es que nos está advirtiendo. Cada vez que usted viene a la iglesia, Dios siempre trae un mensaje a nuestros corazones. Algunos las reciben con alegría, a otros no es para ellos el mensaje y a otros no la reciben. Pero la palabra de Dios siempre va a estar ahí. Porque al final de todo, la palabra de Dios es la que nos va a juzgar el día del juicio. Es por medio de la palabra que vamos a ser juzgados. Cuando usted recibe la palabra de Dios y la recibe con gozo, la palabra de Dios le ayuda a purificar su corazón. Cristo le dice a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. Si nuestro corazón no recibe la palabra, nuestro corazón nunca va a ser limpio. Porque somos limpios por la palabra. Entonces Dios siempre va a estar advirtiendo a nuestras vidas. Siempre he dicho yo esto, ¿qué hacemos con la palabra? Por ejemplo, ¿cuántas veces le ha hablado Dios a usted? Un número, hagamos un número, 30,000, 20,000 veces. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué es más importante en nuestro diario vivir? ¿La palabra de Dios o lo que hemos aprendido como seres humanos? ¿O lo que pensamos, lo que creemos nosotros, lo que hemos aprendido de la sociedad? ¿Qué es más importante para nosotros? Si es la palabra de Dios, tu vida va a ir en crecimiento todos los días. Tener la palabra de Dios no solamente nos capacita para hacer la voluntad de Dios, sino que también nos prepara para tener un futuro en bendición y en paz delante de los ojos de Dios. Porque la palabra de Dios eso es lo que hace, eso es lo que le dijo Jehová a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, no dice los domingos, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces todo te saldrá bien y en todo será prosperado. Todos queremos que todo nos salga bien y que en todo seamos prosperados. Todos queremos prosperidad, hermanos. No en el nivel como se predica ahora de la lamentada teología de la prosperidad, pero todos queremos ser bendecidos. Todos. ¿Qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra, ¿cuándo? Y hacer conforme a lo que está ahí. Todo es simple, pero Dios siempre va a estar hablando. Donde quiera que usted vaya, Dios siempre le va a estar hablando, porque Dios está preocupado por su salud espiritual. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 5, 6, 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Escuche esto. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Una persona que persevera haciendo el bien es porque busca la gloria y la eternidad con Cristo Jesús. Cuando dejamos de perseverar en lo bueno es porque estamos extraviados. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Sabe qué es contencioso? Es una persona que crea muchos problemas. Dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos que promover la unidad, la armonía dentro del pueblo de Dios. Una persona que es contencioso, le gusta la contienda todo el tiempo. No tiene paz en su corazón. Si no hace el revolú ahí, no tiene paz. Entonces dice que viene ira sobre esas personas. Ahora, antes de venir a Jesús, quizás algunos de nosotros éramos así. Nos gustaba amarrar navaja, como dicen en México. Pero cuando venimos a Jesús, entendemos que eso tiene consecuencias.
Porque eso está en la Biblia. Yo no lo estoy inventando. Está ahí. Yo no estoy inventando esto. Pero regresémonos un poco a la predicación. ¿Qué hacemos con la palabra? Si verdaderamente queremos un cambio, Padre, yo te pido perdón, yo he actuado mal, te pido perdón, ayúdame a ser diferente. No solamente reconocer que hicimos el error, sino también apartarnos de ahí. Tratar de hacer las cosas diferentes. Dios camina con los que caminan y Dios trabaja con los que trabajan. Si usted camina, Dios camina con usted. Si usted trabaja en pro de su crecimiento y de su formación, Dios va a trabajar con usted. Pero no le puedo decir a Dios, ay Señor, ayúdame porque tengo este problema y con los brazos cruzados. No, así no trabaja Dios. Así no trabaja Dios. Dios puso fe en nosotros para que actuáramos. Y en esa fe está el accionar de Dios. Pero si nos quedamos con los brazos cruzados, Dios no va a actuar. Ha pasado un mes, un año, 2 años, 3 años, 5 años y lo mismo. Y lo mismo. Y dice la Biblia que la vida de nosotros es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que ser diferentes cada día. El versículo que sigue es el 9, ¿verdad? 9. Dice tribulación. No, ya estamos en el 8. Contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Sino que obedecen a quién. Ser contencioso es ser un siervo de la injusticia. Créanme que sí. Ser pacificador es ser un hijo de Dios. Hay que orar por las personas. Oremos por nosotros. Echémosles ganas en el nombre de Jesús. Vamos para adelante. Pero mientras no reconocemos, mientras no abandonemos cierto comportamiento, nuestra vida no va a estar bien delante de los ojos de Dios. No podemos, yo no puedo quitar esto que está aquí o tráigame una tijera, lo voy a quitar pues. No puedo, porque si el quito de aquí va a estar en el suyo. No se puede. Necesitamos nosotros entender a Dios. Dios es misericordioso, Él nos ama, Dios es nuestro Padre, pero Dios no hace acepción de personas. De lo que usted hace y dice, de lo que yo hago y digo, le voy a dar cuenta a Dios. ¿Usted cree que no me da a mí temor estar aquí predicando, hermano? Si yo le digo a usted una mentira, ¿con qué le salgo a Dios? Yo prefiero mejor no predicar que pasar aquí a decir mentiras. Yo prefiero mejor no predicar que pasar aquí y adulterar la palabra para que la gente se sienta bien. Prefiero mejor no predicar y que lo haga otro que tenga valor. Porque para decir la verdad se requieren 2 cosas. Tener valor para decir la verdad y se requiere tener temor en el corazón para vivir lo que está predicando. Y es lo que está faltando dentro del pueblo de Dios. Porque hay muchos pueblos extraviados. Porque nunca les dijeron la verdad. Porque siempre caminaron extraviados y nadie les dijo la verdad nunca. Ese es el gran problema. Tuvieron miedo de decir la verdad. Porque hay pueblos que le huyen a la verdad. Hay gente que se queda mejor en sus casas por no querer venir a escuchar la verdad a la iglesia. Gloria a Dios. Se quedan mejor en sus casas porque no quieren venir aquí a decir cómo están las cosas. O sea, la palabra de Dios es como un espejo, hermano. ¿Usted tiene espejo en su casa usted? Así como de cuerpo entero, ¿cómo se ve cuando se ve y se pone la ropa? ¿Bien? ¿Cómo le quedó toda la camisa? Así se ve así, ¿verdad? Así es la palabra también. Cuando usted viene a la iglesia, mire, aquí le ponen su cuerpo, mire, aquí, ¿ve? Y aquí se ve reflejado usted si está caminando correcta o no está caminando correctamente. Y le voy a explicar una cosa, cuando Dios habla a nuestros corazones y nos hace ver nuestra condición espiritual, es porque Dios está interesado en nosotros. Es porque somos hijos de Dios y Él está preocupado por nuestra salud espiritual. Cuando Dios no nos habla, ahí preocupémonos. Ahí sí se acabó todo. Cuando Dios ya no habló a tu corazón, a tu vida, ahí sí olvídate, ponte a llorar, hermano, porque se acabó todo. Pero mientras Dios está hablando, está tocando el corazón, oh, tienes esperanza. Gloria a Dios. Tienes esperanza. La misericordia te está tocando el corazón para que hagamos cambios en nuestra vida. Pero esa palabra tenemos que atesorarla. Esa palabra tenemos que creerla, vivirla, saber que Dios está viendo nuestras acciones. Donde quiera que vayamos, Dios nos está viendo. Gloria a Dios. Versículo 9. Dice así: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia para el que hace lo malo. Léalo así, bien calmadito para que vean.
Dice así: al judío primeramente y también al griego, nadie se salva, va pareja la que más son. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. El que hace lo bueno. ¿Se da cuenta? Al judío primeramente y también al griego, el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Gloria a Dios, aleluya. No hay. No lo hay. Así es. ¿Es misericordioso? Oh, sí, hermanos. Dios es amor. Oh, madre, no hay nadie como Él. Pero algo que es muy importante, un día vamos a estar delante de su presencia y le vamos a dar cuenta. Le vamos a dar cuenta. Yo dije una vez, hermanos, vamos nosotros. Yo voy a darle cuenta a Dios de cada palabra que yo he dicho en el púlpito. No sé cuánto he dicho, pero creo que son cientos de miles. ¿Usted cree que yo no tengo conocimiento de eso? ¿Usted cree que no me tiembla por dentro a mí pararme aquí para predicar las cosas? ¿Usted cree que es fácil? No es fácil, hermanos. Porque si yo le digo la mentira a usted, ¿con qué le salvo a Dios? ¿Con qué le salvo a Dios? Yo no sé cómo van a hacer ese montón de gente que usan estos lugares sagrados para mentir. No sé. Pero yo no quiero ir a la presencia de Dios y tener que bajar mi cara avergonzado porque prediqué pura mentira en el púlpito. Porque me dio miedo predicar la verdad. No va a pasar conmigo, hermanos. No va a pasar. Siempre he predicado así, siempre lo voy a predicar, siempre voy a decir la verdad. Porque yo prefiero tener 1 millón de enemigos en esta tierra, porque tengo un amigo allá en los cielos. Él me sustenta todo. No importa, siempre va a pasar así. Usted dice la verdad y tiene muchos enemigos. No importa, usted hágalo, porque a eso lo mandó Dios. Yo le decía al hermano Fred cuando estaba con nosotros: mira, brother, si no quieres decir, anda, ponte a vender tacos. Exacto. Y no sabe esa frase mucho. Ponte a vender tacos, sale más barato que te pongas a estar mintiendo en un púlpito. Es la verdad. Se para aquí, hermano, párese a decir la verdad. El que ama la verdad va a recibir la verdad. El que quiere la verdad la va a recibir. El que no la va a recibir. ¿Qué hacemos? Pero usted tiene el derecho de decir lo que está. Vamos al libro de 1 de Corintios, hermano. Perdón, 2 de Corintios 5, 18. Otra cosa muy importante, hermanos, que el Señor nos está diciendo a nosotros en su palabra acerca de Él, hermanos. Dios siempre, aunque el hombre se aparte de Dios, Dios siempre está buscando cómo reconciliarnos con Él. Siempre. El libro de Isaías 53, versículos 6, 7, dice que todos nosotros, todos los seres humanos, dice que todos nos descarriamos como ovejas. Dice Isaías. Cada quien cogió por su camino, dice la Biblia. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. ¿Quién es él? Es Cristo Jesús. Una cosa que le dije anteriormente: yo no le pedí a Jesús que muriera por mí en la cruz. Yo no se lo pedí. Pero Él murió por mí hace casi 2000 años. Y Él me buscó hace 28 años. Yo no lo busqué a Él. Y Dios sigue buscando el corazón de los seres humanos para reconciliarlo con Él mismo a través de Cristo Jesús. El ser humano, hermano, por mérito propio, no merece ser reconciliado por Dios. Pero por el sacrificio de Cristo en la cruz, Él nos abre la puerta para que nosotros seamos reconciliados con Él. Gloria a Dios. Dios siempre va a tocar el corazón de las personas todo el tiempo, porque Dios ama a la humanidad. Nadie ama a la humanidad como la ama el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nadie puede dar su vida por nadie, hermanos. En esta vida nadie va a dar vida por nadie. Esa es la verdad. Pero Cristo la dio sin que nosotros se lo pidiéramos. Y sigue llevando su palabra al corazón de los hombres, para que los hombres vengan a Él y sean salvos por su gracia. E incluso, hermanos, hay tantas personas que una vez conocieron a Jesús, hoy descienden al pecado. Tantas personas que fueron líderes en las iglesias, cantaron, alabaron a Dios, sirvieron a Dios, hermanos, predicaron la palabra, fueron pastores, fueron líderes.
hoy están sirviendo al pecado y han desobedecido, están apartados del redil de Dios. Sin embargo, ¿qué hace Dios? En su infinita misericordia y en su gracia, sigue tocando el corazón de esa persona para que se reconcilien con ellos. Aleluya. Es Dios quien está buscando a los hombres. Los hombres no buscamos a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros. Es algo que yo a veces no entiendo. Creador de los cielos y de la tierra. Los cielos mismos no pueden contener su gloria. Él es el creador y sustentador de toda la creación y está interesado en una persona que ha desobedecido su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Y la sigue amando. Mire, hermano, aunque la gente rechace su amor, Él sigue amándolo. Sí, amén. Nuestro Dios es inigualable, no se puede comparar con nada nuestro Dios. Oh, es maravilloso Dios. Usted puede caer 7 veces y las 7 veces lo va a levantar Jehová el Señor. Él tiene sus manos extendidas para socorrer y levantar al que tropezó, al que cayó. Ese es nuestro Dios. Dios no da por perdida a las personas, para que las personas se mueren, es que se perdieron. Pero mientras tengan vida, dice la Biblia, tienen esperanza. Y esa esperanza solamente la puede producir Cristo el Señor a través de su muerte en la cruz. Dios sigue reconciliando a la humanidad con Él mismo a través de Jesús. Hermano, mire, Dios no necesita de los seres humanos. Dios no necesita nada de nosotros. Él es Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Y sin embargo, Él sigue tocando nuestros corazones. Pongan atención, que es Dios quien va a la gente. Como que si Dios tuviera necesidad. Usted se imagina a Dios, oiga, vecino, usted es borracho. Mire, fíjese que yo morí por usted en la cruz. Yo lo quiero perdonar, yo lo quiero bendecir. Venga, yo lo quiero salvar a través de mi hijo. Venga. Imagine a Dios así. Es lo que Dios está haciendo hoy en día. Dios está rogándole a la gente a través de Cristo, a través de sus siervos que predican la palabra, para que vengan a Jesús, sean perdonados, restaurados y vuelvan otra vez a formar parte de ese pueblo santo. Está Dios preocupado por la humanidad, pero la humanidad no entiende eso. Aleluya. El problema va a ser, ¿sabe cuándo? Cuando la gente llegue a su presencia. Ahí sí va a estar en perdón, porque te llamé varias veces, te toqué el corazón varias veces y volteaste a ver para otro lado. Ahora volteame a ver aquí porque te voy a decir lo que va a pasar. Gloria a Dios. Que eso va a pasar, hermano. Mire, si la Biblia dice que va a pasar es porque va a pasar. Esto no es un libro de historia de fantasía, es la verdad. Esto es Dios mismo. Gloria a Dios, aleluya. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si está aquí, es porque va a pasar. Mire, leamos, hermano, 2 Corintios 5:18. Vamos a darle gloria a Jesús. Amén, hermanos. Dice el 18, hermanos. Sí. Y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo. Fue Dios quien nos reconcilió. Éramos enemigos de Dios. Dice, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, que nosotros somos los portadores de esa bendición. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Al mundo, imagínense. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Usted se imagina que vaya usted a una corte y tenga 20, 30 delitos gravísimos que van a darle cadena perpetua a cada uno, y llegue usted a la corte y le diga al juez, ¿sabes qué? Yo quiero perdonar todos tus pecados y quiero que seas libre, que no vayas a las cárceles y que tu récord va a estar limpito dentro del gobierno federal, qué sé yo. ¿Quién no se alegra de eso? ¿Se imagina? Que le toque cadena perpetua o le toque, qué sé yo, la silla eléctrica, hermano. Y que le diga a un juez, ¿sabes qué? Mi hijo pagó por ti. Y Él te está ofreciendo que no vayas a cadena perpetua. Él pagó por todos tus pecados. ¿Quieres esa bendición? ¿Quién no lo aceptaría? Es muy raro el que diga, ¿sabes qué? Yo merezco morir. Es muy raro. Es muy raro. Porque la gente, mire, ni siquiera se sacrifica por sí mismo.
Ni siquiera por su propia necesidad se sacrifica a la gente. El que tuvo que morir en la cruz y sacrificarse fue Cristo el Señor. Él nos está llamando, Él nos está haciendo la invitación para reconciliarnos con Él a través de Jesús. No tomándonos en cuenta los pecados. Puedes estar descarriado, apartado de Dios, pero la gracia y la misericordia de Dios siempre está activa. La gracia y la misericordia de Dios siempre va a estar llamando a la puerta de tu corazón. Siempre va a tocar tu corazón, porque el amor de Dios nunca deja de ser. Aleluya. El problema, ¿sabe dónde está? Cuando el hombre rechaza ese llamado. Porque no hay salvación fuera de Jesús. No lo hay. La única persona que puede perdonar pecado y que puede salvar el alma se llama Cristo Jesús. Es el único. Mire, terminamos ahí. Dice sus pecados y nos encargó a nosotros, dice la palabra de la reconciliación, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínense. Hay cosas que me dejan a mí en la ira, hermano. El creador de los cielos y de la tierra rogándole a los pecadores para que vengan a Jesús. Rogándole a la gente para que vengan a Jesús y no se pierdan. Voy a decir algo que está, hermano, de parte mía. Creo firmemente que Dios ama más nuestra alma que nosotros mismos. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es Dios que nos incita a pecar. No es Dios que nos incita a desobedecer sus leyes. Somos nosotros mismos que nos apartamos de Dios. Y muchas veces pecamos y sabemos que es pecado, estamos ahí de cabezones. Estamos ahí. Y Dios tocándonos, hey, no es bueno, apártate, no. Y vamos ahí nosotros. Vamos ahí. Y Dios sigue tocando nuestros corazones. Y Dios sigue hablando, y Dios sigue, hey, mi hijo, ven acá, yo te voy a limpiar, hijo, ven, yo te perdono, ven, yo te voy a sanar, ven, yo te voy a dar paz, ven. Y nosotros para el otro lado. Dios ama nuestra alma más que nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros somos los que pecamos. Nosotros somos los que desobedecemos, nosotros somos los que decidimos qué hacer y qué no hacer. Y Dios está ahí siempre rogándonos, hermanos. El problema es que ese ruego que Dios hace a través de sus siervos, los predicadores, un día se va a convertir en juicio. Me preguntó un pastor y me dijo, Floyd, ¿usted sabe lo que dice Mateo 24:14? ¿Sí? ¿Me lo puede explicar? Bueno, dice Mateo 24:14, será predicado el evangelio del reino para testimonio de las naciones. Y después de esto vendrá el fin. Y me dice la pregunta, ¿por qué no dice la Biblia que será predicado el evangelio para que la gente se salve? Sino para testimonio. Porque Dios sabe de que no todo el mundo abre su corazón al mensaje del evangelio. No todo el mundo. Mire, Jeremías predicó más de 50 años. Y Jeremías le predicó al pueblo de Israel. Y es el único predicador donde nadie se convirtió a Dios. ¿Y sabe quién era Jeremías? Usted sabe quién era Jeremías. Era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Desde que estaba en el vientre de su mamá, Dios lo escogió como un gran profeta a las naciones. Y con esa predicación que predicaba este hombre, con estas palabras que traía al pueblo de Israel, lo rechazó todo el tiempo. Llegó al extremo que fue Nabucodonosor cuando llevó cautivo a Jerusalén. Nabucodonosor, ya estaba anciano Jeremías, se encargó en cuidar a Jeremías hasta su vejez y su muerte, porque el pueblo de Dios lo había abandonado. ¿Cómo es posible que eso pase? ¿Cómo es posible que eso pase? Dios estaba tocando y hablando y la gente volteaba atrás. Y dice, ¿sabe por qué? Dice que es para testimonio, para que cuando lleguemos a la presencia de Dios no tengamos excusas. No tengamos excusas. Es que no hay excusas. Si decimos que Dios es amor, hermano, Dios es amor. Tú y yo no merecemos estar en este lugar. Tú y yo no tenemos
méritos para llegar a la presencia de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que por su sangre tenemos entrada al lugar santísimo. Es por su sangre, hermano, lo que tenemos y lo que somos es porque Dios nos los ha proveído. Pero Él siempre va a estar tocando nuestros corazones. Aunque el hombre se aparte de los caminos de Dios, aunque el hombre ande pecando allá afuera, haciendo cosas malas, Dios sigue tocando y llamándole siempre para que venga a Cristo Jesús. Dios siempre va a estar enviando la palabra de una manera o de otra para que esa persona se vuelva atrás. Pero si se muere sin Cristo, hermano, no va a haber manera más. Se acabó todo lo demás, porque ya muerto solo queda darle cuentas a Dios. ¿Qué versículo estamos, hermanos? 20. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Que dice el 21. Al que no conoció pecado, pase la imagen ahí, ven eso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él llevó todo, hermanos. Él llevó todo. Y Él seguirá hablándonos a nosotros, y en especial a aquellas personas, hermanos, que hoy en día no tienen a Jesús en el corazón. Hay muchos pueblos de Dios, hermanos, que tienen su mente casi como programada para salirse de los caminos de Dios. Es nomás un empujoncito que le dé a alguien, cayó. Y hay muchos pueblos de Dios que ya está fuera, está caminando en el pecado, deleitándose en el pecado. Pero Dios sigue siempre haciéndoles ese llamado. Reconciliados a través de Cristo Jesús. Nuestro Dios es maravilloso, hermanos. Aprovechemos su misericordia y su bondad entre tanto que la tenemos. Porque va a llegar un día que ya no va a estar eso. Ya no va a estar. Y vamos a desear, la gente va a desear tener una oportunidad, pero no se va a poder. Aprovechémoslas en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Denle un aplauso a Jesús.